Claudia, muchas gracias a ti. Bueno, como dijiste, la idea de hoy es, sabemos que la mirada feminista de la seguridad humana es crucial en tiempos de crisis, especialmente en las Américas, donde la visión de la seguridad pasa necesariamente por la necesidad de hacer frente a fenómenos de violencia y crimen organizado, local y transnacional. Pero vemos que cuando se consideran las mujeres, las políticas no tienen una visión integral de su seguridad en espacios públicos. Y hoy queremos reflexionar sobre cómo traer esa mirada integral de la seguridad ciudadana que considere a mujeres migrantes, a mujeres que viven en contextos marcados por la presencia del crimen organizado y sus economías criminales, y cómo los gobiernos pueden mejorar sus políticas de seguridad ciudadana para integrar este enfoque de género. Las panelistas de hoy son todas grandiosas mujeres que han dedicado mucho de sus carreras a trabajar estos temas. Contamos con la presencia de Roberta Clark, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora por los derechos de las mujeres; Ana Falú, arquitecta, profesora universitaria e investigadora, cofundadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, de la articulación feminista Marcosur y del Centro de Intercambio de Servicios para el Cono Sur Argentina, organización de la cual actualmente es directora ejecutiva. También está con nosotros Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; Paola Pacheco, que forma parte del equipo de Servicios y Asesoría para la Paz, coordinando estrategias institucionales relacionadas a la construcción de paz y espacio cívico; y Daniela Chacón, que es experta en políticas urbanas de Ecuador, ex vicealcaldesa y concejala de Quito, y quien actualmente dirige Tandem, una organización para conectar la ciudadanía y gobiernos locales para promover ciudades seguras e inclusivas. Entonces, para comenzar la conversación, vamos a hacer una pregunta general, luego vamos a profundizar en algunos aspectos del trabajo de nuestras panelistas y al final vamos a cerrar con otra pregunta general. Les recuerdo, por favor, tener en cuenta los tiempos de sus intervenciones para que tengamos una conversación. Entonces, comencemos por el tema más grande. ¿Por qué ha sido tan difícil pensar en la seguridad de las mujeres desde una perspectiva integral en las políticas de seguridad ciudadana en las Américas? Y aquí abro el espacio a nuestras panelistas. No sé si alguna Si quieren, quiera empiezo yo. comenzar. Si quieren, comienzo. Bueno, para pensar la seguridad de las mujeres desde una perspectiva integral ha sido difícil en México y en América Latina. Voy a hablar un poco más desde México, pensando también en que las políticas de seguridad pública se han construido desde una lógica militarizada y masculina, centrada en el control y la fuerza, no en la prevención ni en la vida digna, ni en el respeto a los derechos humanos como eje principal. En el caso del Estado mexicano, aunque ha adoptado compromisos internacionales como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuenta con un Plan Nacional de Acción, en la práctica la implementación sigue anclada en estructuras institucionales que invisibilizan los saberes y experiencias de las mujeres en los territorios. La seguridad se ha entendido como ausencia de delito, no como bienestar ni como acceso a la justicia, la salud o la digna en territorios seguros. Por eso los esfuerzos se concentran en fortalecer cuerpos armados en lugar de atender las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la impunidad, el despojo y la violencia de género. Las políticas de seguridad rara vez incorporan la voz de las mujeres que construyen paz desde abajo. Estamos pensando en defensoras, en mujeres buscadoras de familiares desaparecidos, en mujeres indígenas y afrodescendientes de la región que desarrollan estrategias colectivas de protección y cuidado en contextos de violencia extrema, tanto por agentes relacionados al crimen organizado como por agentes estatales. Estas experiencias, desde la Red Latinoamericana de Mujeres y Paz y Seguridad, las hemos llamado saberes territorializados, pero estos no se reconocen como conocimiento legítimo y las mujeres son tratadas como beneficiarias y no como sujetas políticas. Último, diría que la falta de recursos, la exclusión de la sociedad civil para poder interlocutar y generar políticas públicas ha generado una brecha entre los compromisos internacionales y la realidad cotidiana. Gracias, Paola. Bueno, sigo yo porque creo que tiene mucho que ver con lo que Paola estaba planteando y creo que tiene que ver también con esta
idea, como lo plantea Paola, de orden público, ¿no? El orden público efectivamente no tiene nada que ver con la perspectiva de derechos humanos y la de no solo sujetas políticas, sino sujetas de derechos. Y ahí, bueno, una de las cosas como más claras es que vivimos en un sistema patriarcal donde las mujeres tuvieron que poner en tela de juicio eso de que lo privado era privado y lo pusieron, bueno, lo privado es público. Y eso público todavía no se entiende. En la mayoría de la región, todas las medidas existentes para proteger los derechos humanos de las mujeres están todavía muy enfocados en la violencia intrafamiliar. Y todo eso que pasa fuera, todo eso que pasa en el orden de lo público todavía no se maneja. Entonces, no hay una perspectiva ni de derechos ni de género en esas políticas de seguridad que están pensadas en la delincuencia y tampoco hay coordinación multisectorial, o sea, tampoco hay una lectura de las violencias que sufren las mujeres a la orden de generar una política pública que tenga que ver con el cambio y transformación social de las dinámicas que existen en nuestros países. Entonces tenemos una fragmentación institucional, una invisibilización absoluta de las estadísticas y una normalización de los estereotipos de género que ven todavía muy normalizados en nuestra región la violencia contra las mujeres. Entonces, esas tres dinámicas en el marco de un sistema patriarcal, donde no hay una mirada de las mujeres ni como sujetas políticas ni como sujetas de derecho, permite filtrar esa mirada donde la seguridad ciudadana no tiene que ver con las mujeres, no tiene que ver con los delitos que sufren las mujeres y no tiene que ver con las violencias que éstas denuncian de manera permanente tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Gracias, Luz Patricia. Roberta, me parece interesante escuchar tu perspectiva desde tu trabajo. ¿Cómo ves estas dificultades? Yeah. Thank you very much. And I want to greet everyone. I'm looking for Anna Muchas Falou, but I'm not gracias. seeing her on Quiero my saludar a screen. todos. Estoy buscando a Ana Falú, Just pero no to la veo en la allow me to pantalla. give her a special hello because we worked together many years ago. Um, yeah, I agree with everything that Paula and Luis has said already. And I just want to maybe add maybe three things in relation to factors for us to think about. First of all, the culture of normalization of women's insecurity and women's vulnerability, which has very much has to do with the embedded discrimination of society, which looks away from. Still, there's a culture of apathy and indifference to harms that women face because they're women. That is changing, but I think there's still a lot of normalization of women's insecurity. Secondly, that we don't really have all of the information that we need to have, not only on, and I think you said we have been focused a lot on violence in the home, which is fundamentally important because it provides the cultural context for violence everywhere else. But we focus a lot on domestic violence and we don't really have the data or the data that we need to have on the linkages between organized crime, the climate of insecurity, and the differential impacts on women. So that's the second one, lack of data and information. Thirdly, we have big policy disconnect. And I think, Paula, you spoke about that. This whole focus on securitization, when what we do need is a sort of understanding that insecurity is multidimensional. All women are at risk of some kinds of violence, but certain sectors of women have a higher risk. And we know that those are the ones who live in communities where organized crime is in control of communities, particularly small, urban, poor communities, or communities that are far away from police stations and justice systems. There are populations of women that are more or less vulnerable to insecurity. And we have to make the connection between the access to justice, the physical security, but also addressing the underlying causes of the risk factors, which is in many cases poverty, also corruption. And then lastly, the absence of women from decision-making spaces where we can bring our perspectives and shape public policy so that they respond to what we know as women's differential and disproportionate risk of harm in the home and in the community. Thank you very much. Gracias a ti, Roberta. Sara, ¿te Ana, parece? bienvenida. Como no, gracias, acá estoy. Yo tenía una confusión con los horarios. Qué hermoso encontrarte, Roberta. I'm so glad to see you.
And everybody, a toda la gente, pero Roberta en especial, porque como ella dijo, hemos trabajado muchos años juntas y muy lindo. Bueno, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, y yo lo sintetizaría diciendo porque persiste la sociedad patriarcal y androcéntrica, porque en lugar de avanzar en las democracias en el mundo y en la región, estamos viviendo tiempos de retrocesos y nuevas puestas en valor de lo más tradicional y más conservador, por lo que hemos batallado tantas décadas. Esto no por suerte, felizmente no en todos los países, pero en la mayoría de los países. Y no solo en América Latina, yo diría que a nivel global, en el mundo, en la Europa tan desarrollada, unos retrocesos feroces, ¿no es cierto? Porque hay guerras genocidas y silencios que aturden frente a estas guerras genocidas, ¿sí? Porque nos demonizan, porque quieren el retroceso de nuestros derechos. ¿Quiénes? Las superestructuras, los super ricos de este planeta, que no voy a traer cifras ahora porque no nos dé el tiempo, pero sí lo dice Oxfam en estudios fenomenales. El 1% de los ricos del mundo ostentan la riqueza del 50% o casi del planeta. Entonces, yo creo que estos son los datos centrales, ¿no? Son violencias que remiten a cuestiones muy complejas, que demandan múltiples entradas analíticas, que no es solo la violencia puertas adentro que sufren las mujeres y los cuerpos feminizados y las violencias puertas afuera, sino las violencias sociales, las violencias del desarrollo desigual, las violencias racistas, las homofobias, la misoginia, la xenofobia, esa otredad instalada en la sociedad, como si realmente pudiéramos poner en valor a los iguales y no reconocer las diferencias y las desigualdades. Entonces yo creo que estos son puntos centrales que explican, pero no solo. Están los territorios. Nosotros vivimos en una América Latina, lo acaba de decir también Roberta, ¿no es cierto? La población de high risk, los que están en esas situaciones de riesgo en particular, aquellos en estos territorios de obscenas desigualdades de nuestra región, en donde están las y los sospechados, los que carecen de derecho, los subvalorados, que no solo es porque no tienen un trabajo formal y sostenido, sino porque no pueden ocupar un lugar propio. Son los desterritorializados. Entonces, el porqué es complejo, muy complejo. Los factores culturales a los que se referían las colegas, ¿no es cierto? Lo que Castel ya decía hace tiempo, a ellos los flagelos sociales, la basura, como destino y la policía como ley. Esta es la realidad de las violencias. Las violencias son mucho más complejas y por supuesto que las violencias que viven las mujeres y los cuerpos feminizados son muy particulares. El cuerpo de las mujeres sigue siendo un cuerpo de territorio para ser ocupado, ¿sí? Concebido como mercancía apropiable, percibido disponible, en la dueñidad de la que nos habla Rita Segato, ¿no? Cuerpos violentados que adquieren categoría política cuando suceden los crímenes del feminicidio, denuncian, buscan, pero son los cuerpos que buscan disciplinar ese patriarcado androcéntrico, ese capitalismo exacerbado en la región y en el mundo, las desigualdades en los fragmentos territoriales, las carencias de agua, las carencias de alimentos, la accesibilidad a los derechos y a los bienes comunes ciudadanos. Todo esto aumenta y agrava las inseguridades y entonces agrava la percepción de inseguridad que sienten en particular las mujeres, ¿no es cierto? Ese temor y, y también creo que es muy importante decir que esto está dado en el marco de un proceso de globalización, de políticas neoliberales que impactan no solo en la economía y en la finanza, sino también impactan en las morfologías urbanas, en las formas cotidianas de la vida. Tenemos que politizar lo cotidiano, porque estamos llevando
a ausencia de derechos ciudadanos, en vez de avanzar en la conquista de los derechos ciudadanos. Entonces las plazas, las calles, los espacios públicos, sobre todo en algunas horas cuando pierden su vitalidad, cuando pierden esa capacidad potenciadora de las interrelaciones, son lugares del temor. Entonces aparece como central los territorios, la planificación territorial, el ordenamiento territorial, que sirva esa materialidad pensada en función de esta diversidad de sujetos y en particular de las omitidas mujeres y cuerpos feminizados, a mitigar esas condiciones del temor. Y finalmente decir por qué las políticas de ciudad de seguridad nunca han incorporado a las violencias de las mujeres. Hasta ahora, en ningún país. Lo hemos logrado incipientemente. Después les contaré cuando hablemos de las políticas, ¿sí? Lo hemos logrado, pero no hemos logrado que se integren. Entonces, decirles que las ciudadanías de miedo existen. Sin embargo, aún así las mujeres seguimos resistiendo, seguimos saliendo a las calles, demandando nuestros derechos. Y como dice Pitch, las mujeres no necesitamos territorios esterilizados, sino más recursos sociales, económicos y culturales para poder atravesar esa vida cotidiana sin temores, ¿no? Lo dejo acá. Gracias, Ana. Y para cerrar con nuestras panelistas, Daniela, tú que has trabajado tanto el tema de crear política pública, ¿no? En tu carrera, ¿cómo ves estas dificultades? ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Muchas gracias, buenos días con todas, un gusto compartir este espacio con las compañeras del panel y para no repetir lo que ya se ha dicho, con lo cual plenamente coincido, quisiera agregar un factor adicional y es la falta de presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión. Es decir, y esto es una vivencia además personal mía, cuando yo fui concejal de Quito y vicealcaldesa de Quito hace ya bastante tiempo, porque ya son más de 10 años de lo que cuando yo empecé mi función en su momento, usualmente era de las únicas mujeres que estaba sentada en la mesa de decisiones cuando estábamos tratando temas integrales sobre la vida de las personas en las ciudades. No se hable específicamente de políticas de seguridad ciudadana, pero de políticas de transporte, de espacio público, de vivienda, que todas necesitan tener un enfoque de género para que puedan atender a cuáles son esas vivencias específicas de las mujeres que además están trazadas precisamente por estas violencias de las que nos habla Ana y todas las compañeras. Entonces, las experiencias de las mujeres están invisibilizadas en la toma de decisiones, entendiendo que la política lamentablemente todavía sigue siendo extremadamente masculina, es decir, las mujeres hemos logrado entrar muy poquito en ese espacio y la entrada, además, inclusive en aquellos países como el Ecuador, por ejemplo, donde tenemos un fuerte sistema de cuotas que ha, digamos, reducido al máximo posible la barrera de entrada a la política, no para las mujeres indígenas, no para las mujeres negras. Claro. Pero esa barrera de entrada que se ha reducido ha significado que muchas mujeres solo estemos haciendo, por ejemplo, un periodo y que la violencia política sea de tal magnitud Muy que bien. hace que las mujeres decidamos salir de la política. Y entonces se genera un proceso en el cual no se logra realmente promover una política de género permanente en la toma de decisiones. Entonces, la violencia política me parece a mí que es uno de los factores que hace que las mujeres sigamos estando invisibles y nuestras vivencias a la hora de tomar las decisiones. Y aquellas pocas que nos atrevemos terminamos saliendo perjudicadas de tal manera que buscamos espacios seguros, ¿no? Para poder resistir y luego, pues, pensar volver y otras, pero es esta lucha permanente que no permite que las cosas se realicen de manera sostenida y que se empiecen a visibilizar esos cambios que tanto necesitamos. Muy bueno. Gracias, Daniela. Quiero profundizar un poco en el trabajo que han realizado nuestras panelistas, comenzando por Roberta.
En 2023, la CIDH publicó un informe sobre los impactos del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes en los países del norte de Centroamérica. Quiero preguntarte cuáles son esos impactos que identifican y las obligaciones de los estados en materia de fortalecimiento de la seguridad de las mujeres. Yeah, thank you very much, and thank you for referencing the report, which was a report. Oh, I'm hearing the interpretation as well. That report was the first of its kind for the commission, and the commission has been looking at organized crime for a while, but this was a focused report looking at the impacts of organized crime on women and girls. So it did respond to our analysis of the lack of information and data to drive policy, and also to make sure that policy was in compliance with the Inter-American standards on human rights. I think the first message of that report is that citizen security must be understood as a task, first and foremost, of prevention with positive obligations. So the state has a positive obligation to create and maintain a socioeconomic structure, political structure that builds social justice, ends gender inequality, and also builds a social cohesion. That the state must have the capacity to provide, to invest in social structures, in education, and in healthcare, in justice, to as part of its positive responsibility to create an enabling environment for security and to prevent insecurity. So the first positive obligation is an obligation of prevention. And that, of course, is alongside the obligation that states have to respond appropriately to all forms of insecurity faced by women, and to do so understanding the differential experience of crime and violence on women and girls, and all of the things that we've been talking about, generally speaking, in the context of gender-based violence, that the states must create mechanisms that are effective for women to report safely violence that they have experienced, and that police are held accountable for due diligence, investigation. The courts are held accountable for timely and effective access to justice, and a reparative approach for those who've experienced violence. And these are all part of the due diligence standards, which have been elaborated in many merit reports of the Commission, and also reinforced by judgments of the Inter-American Court on Human Rights. I think the report is saying fundamentally that we must address, and I think all the panelists have already spoken about this, we must address the structural factors that generate insecurity. And I like to think of insecurity, citizen insecurity, as multidimensional, which it is, because those who are most insecure are suffering intersectional and multidimensional exclusion and marginalization. So we have to think of the structural factors that create the context for women to experience harm. And that means ensuring women's security must take the state to guaranteeing the exercise of multiple rights, including, of course, the life to be free of violence, access to justice, and as we said again, I think Daniela just said it, the right to fully participate in public life, but also as decision makers. So I just want to say, I think it's worth recalling, and allow me to maybe cite one or two cases. It's worth recalling the case of Franco, which is from Guatemala, where the Inter-American Court established that when a girl, woman, or adolescent is killed in a context of widespread gender-based violence, states have the duty to investigate ex officio, and I'll come back to that, the possible discriminatory motives behind the crime, whether it occurs in the public or private space. And when we say ex officio, when the state knows that violence has taken place, and the state actors usually do know, you don't have to wait for a report from the person who has experienced violence to trigger the duty to investigate. And you're not only investigating the harm done, but you're also investigating the motive for the harm. Because in investigating the motive of the harm, we get a more comprehensive access to justice and reparations. We've also spoke about extraordinary measures. States now are increasingly taking, as I think someone, Paula, spoke about securitization. They have gone from what is meant to be a temporary response. States of exception or states of emergency are meant to be temporary responses, but they've now morphed into permanent public security
policies, and the maintenance of that permanency is also connected to militarization, which we know carries its own risk for women and girls, particularly when members of the military are also abusing and misusing their powers in communities. And it's not only military, but also people who are in positions of authority over populations that are under control. And so, for example, I'm thinking of the case from Peru, um, Cantoral Benavides, where the woman was raped in detention by a state agent, a state actor, and that the Inter-American Court, the commissioner in the Inter-American Court, really spoke to um, that acts of violence by state actors in those contexts are especially grave and reprehensible because of the victim's situation of vulnerability and the abuse of power exercised by the perpetrator. So these are some of the standards which are evolving where there is violence against women, and also in contexts of conflict, whether armed conflict or just massive insecurity, as we can see in parts of, for example, the disappeared women in parts of Mexico, which was referenced by the court as the Cotton Fields case by the Inter-American Court. So maybe I want to end there. I think though that the question of strengthening security has to do with proaction, addressing the structural causes as well as reaction. And before I close, just to say that we are seeing in some states sort of a movement to thinking about the multidimensional aspects of insecurity, at least recognition, for example, of internal force displacement, the creation of specialized institutions for providing humanitarian assistance and protection, very important, especially for women and children, creation of specialized prosecutorial units. So there's still a big emphasis on access to justice, but it's an important emphasis. The creation of this prosecutorial units dedicated to investigating and prosecuting cases of, for example, human trafficking, commercial sexual exploitation, micro drug trafficking, and other related activities. But we're also seeing in some countries the implementation of early alert systems for the search and rescue of missing women, children, and adolescents, and then also now the increasing use of mobile applications and emergency sort of panic buttons to provide women with faster channels to report threats and to request protective measures. So yeah, we're seeing some movement in states to address insecurity, particularly through the justice system. Thank you so much. Muchas gracias, Roberta. Y también por recordar, ¿no? La seguridad ciudadana no solo tiene que ver con acciones de grupos criminales, sino también con las de las fuerzas de seguridad de los estados. Pasando a Ana, te quería preguntar qué ejemplo se puede destacar de políticas públicas que consideren las experiencias y necesidades de las mujeres en cuanto a su seguridad en esos espacios públicos. Y también un pequeño recordatorio para que fluya la conversación, que tratemos de tener unas respuestas un poco más cortas para que podamos discutir bien todo esto tan interesante que están diciendo. Bueno, sí, lo que pasa que es muy difícil sintetizar en 5 minutos estos temas que tienen una altísima complejidad, ¿no? Yo quiero saludar, voy a tomarme unos segundos para saludar. Quiero saludar a Hilary Anderson, a mi querida Flavia Tello, que la veo por ahí, a Lara, a ti, gracias por moderar, a Alejandra Mora y a quienes están en este panel. Me encanta ver a Daniela, ver a Patricia, todas amigas, mujeres con Luz Patricia, con quienes hemos transitado tantos espacios, Paola Pacheco, un gusto enorme, ¿eh? Difícil esta pregunta porque hay mucho raconto, pero decirles que como estaba diciendo recién Roberta, ¿no? Y yo no me voy a dirigir a los temas judiciales, que es su especialidad, pero decir que estas violencias no pueden reducirse solo a la criminalidad o a los delitos tradicionales. Estas también se relacionan a una concepción sobre el desarrollo y el resultado mismo del desarrollo, con una materialidad de ciudades, de territorios, de alta desigualdad, ahí donde las mujeres y los grupos vulnerabilizados desarrollan su vida cotidiana. Entonces, por eso digo, necesitamos politizar la vida cotidiana, colocar en las agendas de los gobiernos, en particular los gobiernos locales,
estas violencias, los cuidados, la participación política. Lo que dijo Daniela Chacón, lo estamos estudiando, Daniela, tenemos que hacerte una entrevista. Estamos haciendo un gran estudio sobre la violencia política contra las mujeres. Hemos reunido 160 concejalas en Argentina y es tremendo el nivel de violencia política, sobre todo de la violencia digital que se está expandiendo de una manera tremenda. Entonces, ¿cómo interpelar este proceso circular de producción y reproducción de viejas y de nuevas agresiones, violencias y subjetividades femeninas, en las cuales se expresa el temor y pareciera que en las mujeres se refuerzan los miedos? Entonces hoy esto aparece con un valor muy particular, porque la violencia, a diferencia de otros tiempos, siempre hubo violencias, pero hoy se ve como inevitable y se ve además y se experimenta como inhibitoria de la vida en las ciudades, de la vida en las instituciones, de la vida en la política. La inseguridad cambia el cotidiano de las vidas. Y esto tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Esto es lo atemorizante. Y hay, en paralelo a todo lo que hemos conquistado, millones de mujeres y de personas en nuestra América Latina cuyo ejercicio de sus derechos todavía es débil, es parcial, es desigual y convive con exclusiones. Si no planteamos estas cuestiones, podemos llegar a simplificar un problema que es muy difícil. Pero entonces voy a tratar de contestarte rápidamente tu pregunta, pero no podía hacerlo sin esta introducción. Hay buenos ejemplos en curso, muy buenos ejemplos, algunos inacabados, algunos que han desarrollado unas políticas públicas excelentes. Nosotras impulsamos, y cuando digo nosotras, digo la Red Mujer y Hábitat, junto con UNIFEM, con los gobiernos locales de algunas ciudades de América Latina, impulsamos el programa pionero Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos. Esto fue desde el año 2004, ahí sigue porque cobró vida propia, con campañas por Mujeres por la Ciudad, alerta, alerta que la ciudad es nuestra, con campañas en el transporte público, no quiero ese apoyo, con programas que surgieron como el de la Ciudad de México, como el que contaba Daniela, Quito Segura, programas que derivaron en propuestas que desarrollamos en la región y crecieron a nivel global. Se extendieron con programas como Safe City, con diseño participativo de los espacios públicos, con fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, con consejos de seguridad como en la Alcaldía Mayor de Bogotá, con producción de conocimiento, de reflexión. Visiten nuestra web de SIGSA Ciudades Feministas, porque es enorme la cantidad de material que hay de distintos países. Después tuvimos un gran programa de fuerzas policiales sensibilizadas. Trabajamos con las fuerzas policiales de distintos países de la región para transferir, para sensibilizar sobre los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Entonces, esto nos llevó a complejizar mucho más el tema de la violencia. Trabajamos un proyecto hace 2 años, 3 años, que se llamó Prevenir, y el Prevenir, que está en la página web de UNFPA, indagó sobre 700 casos de América Latina, cruzando temas de mujeres indígenas, de afro, de comunidades, de migrantes, del LGTBIQ y más, para dar cuenta qué funcionó y qué no funcionó en la violencia. Por favor, les pido que miren este documento, porque es un documento excelente, en donde tuvimos un consejo asesor sobre el tema de la violencia con mujeres como Rita Segato, como Tere Inchauste, como Maite, expertas en el tema de la violencia. Somos territorio en el cual trabajamos en la territorialidad. Y esto lo tomaron gobiernos locales. Desarrollamos instrumentos muy concretos que se los voy a citar nada más, porque es imposible. El mapa de las mujeres en la ciudad, un mapa que vengo trabajando desde el año 2008 como una herramienta metodológica para analizar dónde están los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados en el territorio. Visibilizar las desigualdades de género en los espacios
territoriales, barriales, para realmente ayudar a la formulación de la política pública, explorar distintas capas de información relacionadas a la vulnerabilidad territorial. No solo la vulnerabilidad de las personas, las mujeres, los cuerpos feminizados, la vulnerabilidad de los territorios, qué ofrecen o qué dejan de ofrecer los territorios. Entonces esto ha resultado en unos mapas interactivos fantásticos, con distintas capas de información que usan los gobiernos locales, que usan las propias organizaciones, que dan cuenta de los hogares de jefatura femenina, que dan cuenta de la cantidad de dependientes, del hacinamiento, pero no solo toman valores económicos, no solo el hacinamiento, sino el valor unitario de la tierra, el pago impositivo, etcétera, etcétera. La localización, las infraestructuras, la cercanía. O sea, es un instrumento complejo que realmente es muy útil para medir estas condiciones del territorio. Allí viven las mujeres, allí realizan su vida cotidiana, su día a día, ¿no? Y también desarrollamos los mapas de las violencias contra las mujeres en los espacios públicos, analizando con la base de la vulnerabilidad territorial cómo el territorio se comporta distinto frente a lo que ofrece de seguridad o de temor, a la percepción del temor. ¿Dónde están los territorios o los espacios públicos que las mujeres usan con confianza a distintas horas y dónde se instala el temor para recorrer que las recluye de nuevo en sus hogares? Entonces, esto lo hemos hecho con distintas ofertas existentes de mapas de ArgenMap, de imágenes satelitales, etcétera, etcétera. Quiero decirles que la relación de las mujeres con el espacio público, esa relación del temor, tiene que ser objeto de la política pública. Se han hecho, como les dije al inicio, experiencias muy interesantes. Daniela podría contar mejor que yo la de la de Quito Seguro, ¿no, Daniela? Pero tantas otras, la de la Ciudad de México, la experiencia que ha hecho Iztapalapa, con la que es hoy la líder de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos son instrumentos que existen, experiencias que existen, políticas registradas, las ha registrado ONU Mujeres, está publicado, está en las páginas web. No es suficiente. Hay voluntades políticas, no es suficiente. Hay resistencia de las mujeres, no es suficiente, nos siguen matando. Entonces tenemos que preguntarnos sobre las razones estructurales y sobre estas condiciones culturales que hacen que a las mujeres las sigan matando. Gracias, gracias Ana por tu intervención, resaltar, claro, esos factores estructurales que llevan a que incluir la perspectiva de género en estas políticas públicas sea tan difícil y por darnos estos ejemplos de políticas que se han implementado y la importancia también de generar datos, información sobre lo que ocurre con las mujeres y las experiencias de las mujeres para diseñar estas políticas a Por futuro. supuesto. Quiero pasar ahora a Luz Patricia. Luz Patricia, van 30 años desde la Convención de Belém do Pará y las violencias contra las mujeres se han amplificado y se han diversificado tanto en lo público como en lo privado. Y esta situación hace que necesitemos una respuesta articulada del Estado. ¿Cómo crees que se conciben esas respuestas? ¿Cómo lo conciben también desde el mecanismo de seguimiento? Estás muteada, Luz Patricia. Gracias. Bueno, primero decir que estoy totalmente de acuerdo con Ana y que me encantaría seguir escuchándola un buen rato, ¿no? Pero bueno, estos espacios pequeños nos permiten también intercambiar lo que vamos haciendo los diferentes organismos. Lo primero que el mecanismo ha venido diciendo es, ha hablado de la desarticulación de los sistemas de respuesta frente a la delincuencia y frente a la protección de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y eso es como uno de los primeros elementos que nosotras podemos ver. Por un lado, los sistemas de seguridad, la policía, la fiscalía, y perdón, y vemos como, por ejemplo, las fiscalías encargadas de crimen organizado no tienen ninguna perspectiva de género y las fiscalías que trabajan violencia contra las mujeres no tienen ninguna articulación
con las fiscalías de delincuencia organizada. Y lo mismo vemos cuando vemos el sistema de salud que reporta una cantidad de temas de violencia porque son de reporte obligatorio cuando esos temas no están vinculados con el sistema de administración de justicia. Y lo vemos como mucho más claramente cuando estamos hablando, por ejemplo, de niñez y adolescencia, donde hay unos índices altísimos de niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual que resultan en embarazos y que nunca o que muy pocas veces se sigue un hilo conductor que lleve no solo a la reparación de la niña, sino también a los procesos judiciales que requieren el establecimiento de la responsabilidad. Entonces, lo que vemos de una manera muy clara en esta región es la falta de articulación de los sistemas, ¿no? Lo segundo, ver algunas violencias contra las mujeres como graves violencias de las mujeres contra los derechos humanos y la dignidad que tienen que ser abordadas. Por ejemplo, los temas de desaparición de mujeres no son abordados como un tema relevante para los estados y para las políticas públicas de seguridad ciudadana, ¿no? Mm. Los datos de las mujeres desaparecidas no están, no aparecen, no se investiga. Digamos, lo que pasó en en Campo Algodonero, que ha sido relevante para toda la región, en términos de política pública, no se ha realmente desarrollado como una política pública. Las mujeres siguen desapareciendo y las mujeres no están desaparecidas, están siendo víctimas de trata o están siendo víctimas de femicidio o feminicidio. Eso es lo que pasa cuando una mujer no aparece. Pero la verdad es que en esta región eso todavía no está ocurriendo. El otro tema es cómo se articulan las violencias facilitadas o con el uso de la tecnología y estas históricas y tradicionales formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Cómo la tecnología utiliza un sistema de captación, de generación de otro tipo de violencias, de multiplicidad de violencias contra las mujeres, eh, que no tienen una respuesta articulada por parte de los estados y que mucho menos una respuesta que tenga que ver con las capacidades que requieren los estados para poder atender esta violencia que se articula con violencias del pasado. Y por último, de nuevo creo que habría que pensar pues esos grupos marginados de los que ya ha hablado Roberta, de los que ya ha hablado claramente Ana, que tienen que ver con cómo tampoco se miran las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las niñas, las mujeres indígenas, ¿no? Hoy en día vemos cómo en todos los temas de violencia digital ha incorporado em, una gran violencia contra las mujeres indígenas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos grandes desplazamientos, además que ha tenido esta región, desplazamientos humanos, sobre todo de mujeres y niñas, en el caso de las mujeres venezolanas hacia abajo, hacia el sur, del sur hacia el norte, todo lo que tiene que ver con Centroamérica y el tránsito de las mujeres que se quedaron atrapadas en México y que de nuevo están volviendo a bajar. em, Sin respuesta por parte de los grandes organismos de seguridad, digamos, en las grandes migraciones, todo lo que pasó en el Darién, por ejemplo, sabemos que no hubo una respuesta desde una perspectiva de derechos humanos. La respuesta humanitaria no incorporó la mirada de las violencias que estaban sufriendo las mujeres, que era prácticamente el 99% de mujeres que transitaron el Darién, sufrieron algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. Y esas violencias no fueron atendidas. Y lo mismo está pasando con esas que de nuevo están transitando hacia el sur. Y por último, y con eso termino para no extenderme mucho, identificar tres brechas muy grandes: la institucional, la ausencia de mecanismos permanentes, digamos, que den Ujú. respuesta de manera permanente. Vemos como programas que aparecen y desaparecen por falta de una cultura estructural de atender estos problemas y estos programas con presupuesto permanente, con formación permanente. Falta de interrelación de esa tecnología. La tecnología que tiene un organismo no la tiene la otra, no se relacionan, el cruce de datos no se comparte, no se transparentiza, no hay información disponible, información estadística, y luego no hay capacidades tecnológicas en esta región para dar respuesta. Ya lo mencionaba antes, los laboratorios forenses digitales son muy pobres en comparación con la rapidez y la evolución de la tecnología. Los protocolos para intercambio de información y plataformas, las unidades de violencia digital tienen un límite porque no hay regulación de los grandes servidores. Estamos viendo que por un lado los estados intentan sancionar la violencia digital, pero por otro lado llegan a un punto en que no pueden evitar que se siga transmitiendo lo que ya está en Internet.
no pueden bajarlo de internet porque los estados no tienen esa capacidad y no se han regulado los grandes servidores. Y por último, el vacío territorial, que ya ampliamente habló Ana de eso, ¿no? No es lo mismo lo que ocurre en los centros urbanos que lo que ocurre en la periferia y lo que ocurre en las zonas limítrofes de los países de esta región, ¿no? Entonces tenemos una tarea pendiente que tiene que ver con esa mirada, por un lado de la dimensión integral y por otro lado de la dimensión digital de todas estas violencias contra las mujeres que no se identifican como prioridades dentro del marco de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz Patricia. Sí, pareciera que incluso dentro de los estados cada uno va por su lado y falta esa articulación en perspectivas de género y considerar la seguridad de las mujeres no solo desde la perspectiva de lo privado, sino también que la seguridad y la actuación de los grupos criminales o de las dinámicas de inseguridad tienen efectos en muchas partes de las vidas de las mujeres y esa doble invisibilización de mujeres pertenecientes a grupos marginalizados también es muy importante. Pasando a un poco, bueno, a un panorama más amplio, Paola, a 25 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establece la agenda de mujeres, paz y seguridad, ¿cuál crees que es la relevancia de la agenda para las Américas en este momento? Pues gracias, muy interesante y creo que como alguna de las compañeras apuntaba, esta perspectiva multidimensional de qué implica la seguridad ciudadana para las mujeres. Eh, la agenda, ¿no?, de mujeres, paz y seguridad a 25 años de esta resolución, para nosotras, ¿no? Y digo nosotras porque esto también es la voz de compañeras de distintos países que formamos parte de la red latinoamericana de mujeres, paz y seguridad, que es la primera red en América Latina que está trabajando esta resolución de manera territorializada. Entonces, creo que de fondo nos plantea una pregunta importante, que es, ¿qué significa realmente construir paz en sociedades atravesadas por desigualdad, violencia estructural y crisis democráticas? Hay que también remontarnos a que cuando la resolución se aprobó en el año 2000, se pensó principalmente para contextos de guerra convencional, ¿no? Entre conflictos entre estados, nación principalmente. Sin embargo, en varios países de América Latina, al día de hoy vivimos una conflictividad armada no reconocida. El caso mexicano es uno de ellos. Se les denomina de otra manera, ¿no? Guerra contra el narcotráfico, pero no hay un consenso en cómo tipificamos, en cómo denominamos a estos tipos de conflictividades armadas en nuestra región. Y eso supone la militarización, la connivencia con el crimen organizado, violencia de género, despojo territorial que producen afectaciones similares a las de una guerra de tipo convencional. En este contexto, la 1325 ofrece un marco político y ético que permite visibilizar la violencia que viven las mujeres y, sobre todo, donde se reconoce el papel como actoras centrales en la construcción de paz. Para nosotras, la relevancia actual de esta resolución desde América Latina y el Caribe amplía el concepto de seguridad. No se trata solo de proteger fronteras o combatir delitos, sino de garantizar condiciones para una vida libre de violencias. En países donde el discurso de seguridad sigue centrado en la fuerza y el castigo, la agenda Mujeres, Paz y Seguridad introduce la noción de seguridad humana y feminista, ¿no? En conjunto, aquella que pone la vida, los cuidados y los territorios al centro. Pero también es una agenda que revela nuestras contradicciones. En México, por ejemplo, existe un Plan Nacional de Acción de la 1325, una política exterior feminista, una alta participación diplomática, una presidenta que tiene un liderazgo fuerte en la región. Y sin embargo, internamente seguimos enfrentando la militarización de la seguridad pública, la impunidad en casos de feminicidio, la exclusión de las mujeres que realmente construyen paz en los territorios y una política militarizada que tiene por discurso la pacificación. O sea, el día de hoy, si ustedes ven las noticias desde México, es plan de pacificación para un estado llamado Michoacán, que ha sido central en la política, de ahí nació, ¿no?, la política militarizada con el expresidente Felipe Calderón. Entonces, el discurso de pacificación desde el Estado mexicano, estamos muy alertas, muy observantes de cómo eso implica a nivel regional, a nivel territorial, el uso de la Fuerza Armada, desconociendo, ¿no?, la construcción de algunos tejidos, de algunas formas de autogobierno
y también que plantea también de fondo cómo podemos hacer eco de la seguridad ciudadana con las Fuerzas Armadas en las calles, en los territorios, y que, bueno, se violan muchos de los derechos humanos y donde se desconoce el papel central de muchas mujeres que desde esos territorios, pienso en Michoacán, que tiene una de los grandes ejemplos de México y de, pues, de muchos territorios, en Cherán, un pueblo que ha tenido su forma de autogobierno. Entonces, no sé, o sea, creo que estamos como desde México muy alertas con este caso del plan de pacificación que tiene ahora la presidenta y que viene a propósito, ¿no? De cómo repensamos la agenda de mujeres, paz y seguridad en la región, pero en este caso en México. Por eso una de las contribuciones más valiosas que hoy puede hacer la 1325 en las Américas es servir de puente entre los compromisos internacionales y los saberes locales, que nosotras estamos intentando, hemos intentado y próximamente vamos a publicar este informe subcontinental el 26 de noviembre, es cómo podemos tejer los distintos niveles desde donde se hace la construcción de paz y desde donde la agenda de mujeres, paz y seguridad implica una visión, una perspectiva, un hacer de las mujeres en los territorios, en las regiones, a nivel nacional y cómo esto se conjuga con el ordenamiento o con algunos de los organismos internacionales. Eh, También es relevante porque plantea una crítica a los modelos de poder. En contextos donde crecen los autoritarismos y los fundamentalismos, la 1325 nos recuerda que no hay paz posible sin participación política plena de las mujeres, sin justicia para las víctimas y sin desmontar las estructuras patriarcales que sostienen la violencia. A 25 años de esta resolución, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad tiene la oportunidad de reinventarse desde las Américas, aprendiendo de los movimientos de base, de las redes de mujeres constructoras de paz y de los feminismos comunitarios que ya están generando alternativas de vida. Su relevancia no está solo en los compromisos firmados por los estados, sino en su capacidad para servir de plataforma común entre quienes trabajan desde los territorios, las instituciones y los espacios internacionales para que la paz deje de ser un discurso y se convierta en una práctica cotidiana de dignidad, de paz y de cuidado. Gracias. Gracias a ti, Paola. Mm. Me parece muy interesante eso que dices, ¿no? Pensar la seguridad no solo para las mujeres, sino desde las mujeres y la necesidad de conectar lo local con lo nacional y lo regional para hacer frente a retos que trascienden fronteras, pero cuyos impactos se sienten, ¿no? No solo a nivel local, sino en los mismos cuerpos de las mujeres. Y esto pues claramente tiene unos retos de articulación estatal y por eso le quiero preguntar a Daniela, desde una perspectiva integral de la seguridad de las mujeres, ¿cuál es esa articulación necesaria de políticas para la construcción de ciudades seguras? Bueno, es fundamental que exista una articulación entre los niveles nacional, local y comunitario. Es decir, aquí creo que uno de los factores fundamentales de integrar en esta articulación interinstitucional necesariamente incluye lo comunitario y los procesos participativos donde las mujeres forman parte de la solución y de las políticas que se implementan para combatir la inseguridad desde los diferentes ámbitos, por supuesto. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos encontrado desde el trabajo que hacemos en Tandem, trabajando con mujeres, organizaciones de mujeres para acercarlas a sus gobiernos locales para que puedan trabajar articuladamente. Trabajamos mucho con comités de seguridad ciudadana, que son formas de participación que existen en Ecuador. Y encontramos que en la mayoría de los casos las principales personas que participan en estos comités son las mujeres. Es decir, estos comités están plagados de mujeres quienes están queriendo dar una respuesta a la inseguridad que vivimos en las ciudades desde una perspectiva femenina. Esto es muy interesante. Cuando uno mira los comités de seguridad ciudadana que están liderados por hombres, usualmente son ex policías, ex militares, y el enfoque siempre es la cámara de seguridad, el proceso de vigilancia. Mientras que cuando los comités están liderados por mujeres, las mujeres están más preocupadas por el bienestar de la comunidad. Y eso implica obviamente el diseño urbano, ¿no? Es decir, qué está pasando en nuestro espacio público. Están llegando los niños seguros, los niños y las niñas están llegando seguros a la escuela. ¿Qué pasa con la seguridad vial?
¿no? Es decir, porque también es uno de los elementos claves en la inseguridad. En América Latina tenemos de las tasas más altas de mortalidad por siniestros viales del mundo, que también es un factor que además está asociado directamente al diseño urbano y obviamente una cultura de violencia detrás del volante. Absolutamente. Eh, entonces, claro, a nivel local es fundamental que las ciudades integren la seguridad con el urbanismo, con la gestión del espacio público, la iluminación, la conectividad peatonal, el transporte seguro, el diseño de entornos que promuevan la presencia y la corresponsabilidad comunitaria. Está más que demostrado que el momento en que existen espacios públicos que invitan a la convivencia, que invitan a pasar tiempo en el espacio público, esto reduce la oportunidad del cometimiento del delito. Y creo que una de las cosas fundamentales a tener claro es que la comunidad no puede ser nunca la que responde contra el crimen, menos aún contra el crimen organizado. Y eso está pasando mucho en nuestras comunidades cuando no existe una presencia fuerte de la institucionalidad, tanto estatal como local, para combatir el crimen que debe combatir Absolutamente. ese tipo de instituciones. Mientras que la fábrica social, ¿no es cierto?, que hace las comunidades, que eso está mucho más cercano a lo que los municipios pueden trabajar desde el urbanismo participativo, es una situación que está empezando a reemplazar, lamentablemente, el rol del Estado en materia de seguridad. Y esto es muy grave porque nosotros estamos viendo líderes comunitarios y lideresas comunitarias principalmente sufriendo amenazas en sus barrios, justamente porque están empezando a tomar un rol de protección de sus comunidades frente a la penetración del crimen organizado. Ustedes saben que en Ecuador esto es muy nuevo para nosotros. Nosotros recién lo estamos empezando a vivir. No tenemos las herramientas porque hemos sido una sociedad que no ha enfrentado este tipo de cosas y estamos repitiendo todos los errores que repitieron los otros países, pero es que estamos calcando las respuestas y los errores, y esto es extremadamente triste. Entonces, yo creo que a nivel local hay una potencialidad enorme para que los municipios articulados en procesos participativos realmente puedan trabajar en los entornos urbanos seguros desde la perspectiva integral, pero para eso sí hay que llamar la atención que desde lo nacional exista la posibilidad de desarticulación, ¿no? Es decir, y con esto termino rápidamente, la policía comunitaria, que es uno de los factores importantes que, por ejemplo, la policía de Ecuador tiene, es una policía que es muy débil en su presencia en la institucionalidad policial, ¿no? Y nosotros hemos visto a la policía comunitaria como un factor interesante, como un factor que cuando ha sido bien manejada ha podido articularse adecuadamente con los municipios y con las estructuras de participación ciudadana a nivel barrial, porque es una policía que se siente más cercana, pero es una policía que es como la última rueda del coche en la institución policial, y estos son, digamos, estos deberían ser esos ajustes y esos cambios que se hacen para ir cambiando el chip sobre cuál debe ser el enfoque y la respuesta para los tipos de violencias y los tipos de inseguridad que se viven en los espacios públicos, en los barrios y en las calles, que deben tener otra respuesta que no es la respuesta del combate al delito y al crimen organizado. Gracias, gracias Daniela. Claro, hay que también, como dices, ¿no? Pensar en la seguridad ciudadana no solo desde ampliar la presencia estatal, que es muy importante, y proteger y apoyar estos liderazgos que vienen comunitarios de base, sino también me pareció muy interesante, mencionas esa idea de pensar la seguridad desde cosas como el urbanismo también, que vale la pena pensarnos. Para cerrar este panel que ha sido tan increíble, les quiero preguntar muy brevemente a cada una de nuestras panelistas. Yo sé que son temas difíciles de resumir, pero les quería preguntar por una recomendación que harían a los gobiernos para mejorar la implementación de la seguridad ciudadana con enfoque de género. Si quieren, empezamos por Roberta. ¿Qué crees que es esa recomendación clave? Well, I have two recommendations, but I think we have to understand that organized crime is a transnational issue. And so therefore you have to have genuine international cooperation with integrity, so that states collectively understand their role to collaborate
And that includes to stop the flow of weapons. We know in Latin America and the Caribbean what that flow of weapons is doing, how it's literally weaponizing organized crime and making whole communities so insecure to violence. So I think stemming the flow of guns and having the international cooperation where we have the rejection of safe havens for criminal elites, also rejection of havens for the benefits of corruption. That's generally. But more specifically, I do think we need a comprehensive, holistic, effective approach which addresses the structural causes of vulnerability, structural causes of organized crime, as well as the vulnerability to violence that flows from organized crime. And that comprehensive approach, of course, has to be intersectional, understanding that all people don't have the same risk, and that risk is connected to poverty and marginalization and to identity, which we have not really spoken about here. And so comprehensive also means it has to be comprehensive, thinking about where the pockets of populations that are more vulnerable are located, and that they must be involved in the construction of policy, and that policy has to be implemented effectively with the involvement of women and other affected communities. And of course, lastly, the due diligence obligation to respond to crime and to violence. Police have to do better and they must be held accountable for doing better, police, prosecutors, and courts. Thank you very much. Muchas gracias a ti. Ana, desde tu perspectiva, ¿cuál sería esa recomendación clave? Bueno, adhiero a lo que dijo Roberta, que me parece importantísimo. Y como en la otra punta de este arco de múltiples dimensiones necesarias para un problema tan crítico y tan complejo, yo diría que las condiciones situadas de los territorios demandan de la acción institucional, pero de una acción institucional que tenga una escucha a las voces de las mujeres, en todas sus diversidades, ¿sí? Que tenga una escucha porque las mujeres, como lo dijo muy bien Daniela, y ya lo hemos experimentado en los consejos de seguridad en Colombia, en Bogotá, tienen una otra percepción y una otra forma de actuar frente a estos problemas y que incorporen en la agenda las violencias contra las mujeres, porque esto puede generar realmente una política redistributiva de carácter social, económico y feminista. Hay buenos ejemplos. En Córdoba, la ciudad en la que yo vivo, se impulsó el Polo Integral contra las violencias contra las mujeres. Y realmente es una iniciativa muy interesante, que conjuga lo judicial, lo psicológico, el lugar de recepción, etcétera. Todos los elementos. Ahora, eso depende en este momento de la voluntad de una persona fundamentalmente. ¿Cómo hacemos para que estas iniciativas se multipliquen? Porque una golondrina no hace verano, ¿sí? Necesitamos un, un vuelo masivo de golondrinas sobre los territorios. Multiplicar esto con sus características y sus diferencias, pero multiplicar. Multiplicar experiencias como la de Iztapalapa, donde Clara Brugada, ustedes ubican quién es Clara Brugada, la nueva alcaldesa de la Ciudad de México, que fue alcaldesa de Iztapalapa, una feminista, una mujer política que viene de las bases, ¿sí? Ella trabajó no solo las utopías, lo que se conoce y ha tomado estado público son las utopías, pero ella trabajó la limpieza del municipio, un municipio de 3 millones de habitantes. No se crean que es un municipio pequeñito, es una ciudad enorme pegada a la Ciudad de México. Entonces, el cuidado de los espacios públicos, la iluminación, a ver, un conjunto de políticas que fueron a situarse en ese territorio, esas condiciones, y que realmente hicieron que la gente ocupe las calles, ocupen los espacios públicos, generar vitalidad en los espacios, en las calles. Donde hay vitalidad, donde hay un rapero, no va a haber violencia. Y esto es lo que tenemos que entender, cómo articular, alguien decía recién
las distintas, no me acuerdo cómo, dónde estaba la intersección de acciones. Yo digo la intersección sectorial del hacer, la política sectoriales, no cajoncitos distintos, sino cómo integramos, por eso digo el polo es una buena experiencia, esto para la atención de las violencias. Pero hay que integrarlo de una manera compleja, con el transporte, con los espacios públicos, con la participación ciudadana, con el diseño de lo, etcétera. Gracias. Gracias a ti, Ana. Luz Patricia, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, primero, como decía anteriormente, la articulación, ¿no? Aquí necesitamos articulación de arriba y de abajo y articulación de los diferentes órganos que atienden las violencias y las diferentes violencias contra las mujeres, ¿no? Hoy lo vemos totalmente separado, hay que articularlo y hay que articularlo con una perspectiva de género, de raza, digamos, hay todas los enfoques necesarios para que realmente tenga un enfoque de derechos humanos, la seguridad ciudadana, y por otro lado, entender la data como el corazón de una infraestructura de seguridad. El tema de los datos es prioritario. El tema de saber dónde, cuándo y cómo ocurre lo que está ocurriendo en términos de violencias contra las mujeres y en general es fundamental para poder entender el fenómeno y para poder planificar una política pública que realmente dé una respuesta. Y luego el monitoreo, porque lo que también vemos en esta región es que los programas, los planes, no se monitorean. No sabemos el resultado de esos planes, no sabemos cómo fue. Y eso tiene que ver con data, el resultado, el ejercicio y también la percepción de quien está recibiendo la política pública que tampoco se evalúa como data. Estamos contentos, nos sentimos seguras, estamos bien. Eso que todo lo que dice Ana, la luz, el transporte, eso cómo cambió las dinámicas, cómo la gente lo recibe, cómo las mujeres lo reciben y cómo las mujeres cuentan que lo reciben para mejorarlo. Eso es un poco lo que plantea la Convención de Belén do Pará en el artículo 8 muy claramente, la integralidad de las políticas de manera progresiva pero dando cuenta de la eficacia y de los resultados, ¿no? Que eso es algo que a esta Claro, región todavía le falta bastante por atender. Y por supuesto la claro, participación política de las mujeres en esos espacios, que ya lo han dicho ampliamente las otras compañeras. claro. Gracias, Luz Patricia. Paola, eh, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu recomendación para lograr integrar? Pues, o sea, si las recomendaciones son para los gobiernos, estamos pensando mucho en que los textos, ¿no? Dejen de ser solo textos como los planes nacionales de acciones y pasemos a la implementación, pero con recursos. Esta implementación tendría que, retomando lo que han dicho tanto Ana como Patricia y Daniela, mucho del recurso tendría que pasar por la coordinación interinstitucional, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque también donde haya capacidades administrativas. Si no, los planes nacional de acción se quedan ahí, en la enunciación, y algunos gobiernos solamente los promueven, pero a la hora de implementarlos no van a poder funcionar. Y también en este caso, pensando en los planes nacionales de acción, tiene que haber una participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre paz y seguridad, pero de manera sustantiva, o sea, no estamos hablando de manera simbólica, y en donde solo, o sea, también donde no solo sean espacios blancos, ¿no? Estén las mujeres de los territorios, estén mujeres indígenas, estén mujeres afro, estén representadas, estén mujeres trans, si no, entonces se queda muy corto en ciertos espacios institucionales para una bonita fotografía otra vez, pero si no pasa por esta serie de cosas que acabo de decir, pues bueno, no va a haber un impacto real y cotidiano en esta agenda. Correcto. Gracias, Paola. Claro que sí. Y para cerrar, Daniela, cuál sería tu recomendación? Bueno, creo que se ha dicho todo, coincido con con todas, pero quiero enfatizar obviamente en dos aspectos que me tocan tanto personal como profesionalmente. El primero, sin lugar a dudas, es la presencia de mujeres en espacios de decisión a todo nivel. Esto es fundamental, entonces hay que trabajar en la violencia política. Sabemos que esta se ha recrudecido, la mayor presencia de mujeres en la política hace que el sistema nos quiera expulsar y nos expulsa violentamente.
Entonces, es fundamental que sigamos trabajando con partidos políticos, con las instituciones públicas para que se incluyan en las normativas la violencia política como una forma de violencia que además requiere un tratamiento específico por parte de la institucionalidad judicial, electoral. La que corresponda de acuerdo a cada país. Esto es fundamental. Sabemos que no todos los países ya han adoptado estas medidas y aquellos que han adoptado estas medidas como Ecuador, por ejemplo, todavía hay mucho temor, digamos, por parte de las mujeres para denunciar la violencia política por las consecuencias que eso puede tener en materia política y personal. Y finalmente, la participación ciudadana. Nada es posible sin la participación ciudadana y es fundamental que se establezcan estructuras específicas con poder de decisión a nivel de la participación de las mujeres en estos espacios. La democracia está en crisis y una de las razones por la que la democracia está en crisis es porque no nos representa, es porque no incluye nuestras voces, es porque nos ha excluido. Por ende, es fundamental retomar espacios de participación ciudadana que sean significativos, donde nuestras experiencias vividas sean tomadas en cuenta para el desarrollo de estas políticas que son tan necesarias para el bienestar integral de nuestras comunidades y obviamente nuestra seguridad y nuestra dignidad. Gracias. Muchas gracias, Daniela, y de nuevo muchas gracias a todas las panelistas, Roberta, Ana, Luz Patricia, Paola, por compartir sus experiencias y sus reflexiones sobre este tema que es tan importante. Como les dijeron en el chat a quienes estaban preguntando, se van a publicar los videos del panel y bueno, las dejo con el laboratorio de experiencias. Muchas gracias a todas. Este compartir de conocimiento es muy importante para seguir construyendo nuevas visiones de la seguridad de las mujeres en América. Muchísimas gracias, Lara, y muchísimas gracias a todas las panelistas, a la comisionada Roberta Clark, a Ana Falú, a Daniela Chacón, a Paola Pacheco. Este ha sido una maravillosa oportunidad de reflexionar sobre las distintas dimensiones de la seguridad ciudadana y traer las miradas de las mujeres, de las expertas que han estado trabajando desde la academia, desde el activismo, desde los territorios, desde las políticas públicas para el abordaje de de esta compleja agenda. Y a continuación vamos a escuchar también experiencias desde la sociedad civil. Hemos abordado este tema desde la perspectiva o con recomendaciones de política pública, pero sabemos que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales de mujeres y feministas, traen aportes y están haciendo una increíble labor en muchas ocasiones allí donde el Estado está ausente. Y en ese sentido, hemos reservado un espacio en esta jornada de hoy para conocer un poquito del trabajo que hacen estas organizaciones y les voy a presentar a las tres compañeras que van a presentar muy brevemente sus iniciativas y las contribuciones que vienen haciendo en este ámbito. Les quiero presentar y darle la cordial bienvenida a Kerry Solman. Ella es directora asociada de Our Secure Future, donde supervisa la Academia Global del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Enseguida, Kerry nos va a contar un poquito de su iniciativa. También les quiero presentar a Joana Terán. Joana es quechua de Puno, psicóloga clínica con maestría en psicología comunitaria, con más de muchos años de experiencia coordinando proyectos comunitarios y es presidenta del colectivo Cusca. Ella nos va a contar enseguida un poquito cuál es el trabajo que vienen haciendo. Y finalmente, también presentarles a Bárbara Jiménez y saludarla con mucho aprecio también, colega, amiga. Bárbara es abogada feminista y defensora de derechos humanos y es representante regional para América Latina y el Caribe en Equality Now. Eh, Compañeras, tienen unos 5 minutitos para presentar a sus iniciativas y contarnos cómo es que están contribuyendo justamente al abordaje de la seguridad de las mujeres. Y empezamos con Kerry. Adelante. Ok,
Good morning, everyone. It's lovely to be here, and thank you for the introduction. My name is Carrie Zolman, Associate Director for Our Secure Future, or OSF. It's a global initiative of the Pax Sapiens Foundation dedicated to advancing the women, peace, and security agenda. Today, I want to share, as mentioned, a bit about our Women, Peace, and Security National Action Plan Academy, which began about 2 years ago with the inaugural academy implemented with UN Women that brought together civil society and government stakeholders from Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad and Tobago, and CARICOM representatives. So in terms of the origin of the initiative, the OSF National Action Plan Academy was created as a catalyst for interested states to develop, advance, and effectively implement WPS national action plans. These are, as has been discussed, critical national level policy documents that are meant to create a cohesive framework for addressing the myriad impacts of conflict and insecurity on women, households, and communities, and a recognition of the necessity for women from a cross-section of society to meaningfully participate in peace and security decision-making. NAPs build and showcase political will, elevate the voices of women, and create momentum for action to address the drivers of insecurity. The National Action Plan Academy offers a convening space for representatives from Ministries of Defense, Interior, Foreign Affairs, Women's Issues, and beyond with civil society from across the region to learn from and build connections with one another, to engage external experts on peace and security issues, and to draft and/or review their national action plans, create a roadmap for effective implementation, and develop or strengthen their monitoring and evaluation systems. To create that data, as was discussed, is crucial to really understand, are these policies addressing the needs? Are they making communities more secure? To build off of what the distinguished panelists noted earlier, in terms of evolution and impact, one of the most critical results is that our National Action Plan Academy has been a convening space to dispel or break traditional preconceptions about the women, peace, and security agenda, going beyond the notion that women, peace, and security only applies to contexts where there is open violent conflict or war. And it applies a wider human security lens, connecting issues such as organized crime, gang violence, natural disasters, economic security, the intersection of technology and women's security, among others, to this national level policy framework. Since the start of this project, the National Action Plan Academy has seen Trinidad and Tobago become the first country in the Caribbean to launch a national action plan. And since our second National Action Plan Academy, which brought together representatives from Bolivia, Costa Rica, Ecuador, and Panama, Bolivia just launched their first National Action Plan on women, peace, and security a couple of weeks ago in October. So I'll close with that, and I look forward to any questions and conversation. Thank you so much, Carrie. It's very interesting this information that you are sharing with us. Nos parece muy importante reconocer esto y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Joana Terán, que también pues, nos va a compartir qué están haciendo desde su organización. Joana, adelante. Muchas gracias, Flavia, y buenos días con todas. Mi nombre es Joana Terán, yo soy presidenta del colectivo Pushka, que es una organización de lideresas quechuas y aymaras, profesionales también de la salud mental, ciencias sociales y comunicaciones, y desde nuestras bases en Puno, Lima e Ica, en Perú, trabajamos desde un enfoque anticolonial, antirracista, articulando la salud mental comunitaria, también el activismo, frente también a la inseguridad humana, la comunicación alternativa, educación popular e investigación también, para luchar por el buen vivir y la dignidad también de pueblos históricamente oprimidos. Y desde el sur andino, donde el 90% de la población es indígena, donde me encuentro en Puno, quiero compartir también esta experiencia de lucha colectiva frente a la defensa de los derechos, porque en la actualidad hay una exposición a violencia, hostigamiento, criminalización, especialmente si somos mujeres originarias. Kushka significa juntos en quechua y nace como un espacio también político de transformación social desde la diversidad de nuestras trayectorias. Hay hermanos, hermanas que tienen educación superior, mientras otras no han tenido, por ejemplo, algún tipo de educación de ningún tipo.
Y en ese sentido, nosotros nos transformamos profundamente tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 contra el presidente Pedro Castillo, que era quechua, autoridad comunal, maestro rural, ¿no? Y representaba también una esperanza de cambio estructural y la defensa ante el saqueo de nuestros territorios. Y eso profundizó mucho el modelo de seguridad que ahora militariza, reprime, criminaliza la defensa comunitaria, la protesta pacífica. La dictadura respondió con mucha represión, más de 70 asesinados, cientos de heridos, miles de perseguidos en mi región. 18 personas fueron asesinadas en un solo día y además de eso estamos en una crisis de crimen organizado con este año más de 1.500 asesinatos y es muy continuo encontrar tanto bandas criminales de policías y a los policías y fuerzas armadas implicadas desde proveer armamento hasta el ejercicio de la violencia, justo en un entorno electoral que promueve también discursos radicales y ante ello hemos asumido la defensa de la vida, de la Pachamama, con organización, con la reivindicación también de nuestros saberes, desde las mujeres que han estado en primera línea en este conflicto social y lideramos espacios de lucha en las calles también mediante el activismo desde mi colectivo. Mediante marchas, plantones, vigilias para recordar a los asesinados también de esta dictadura. Y frente a esa violencia patriarcal y racista, pues tenemos que defendernos y eso lo hacemos con la educación popular, crítica, anticolonial para mujeres líderes, defensoras de derechos humanos que antes no levantaban la voz y que hoy en día en este conflicto social han sido las principales que han salido a las calles a poder pedir también una cultura de paz. Entonces, impulsamos también procesos de salud mental comunitaria que integran prácticas ancestrales de bienestar con psicología comunitaria, porque lo aprendido en las universidades, yo como migrante también es insuficiente para atender las secuelas de la inseguridad humana, y en ese sentido conjuntamente trabajamos espacios de sanación para estas comunidades devastadas, porque la violencia no solamente fue hacia los activistas, defensores o manifestantes, sino hacia toda la comunidad, incluso hay niños heridos, comunidades están sumamente afectadas, y en ese sentido el ejercicio de liderazgo también es sanar, y por eso potenciamos, acompañamos procesos de mujeres lideresas defensoras. Desde la comunicación alternativa, pues tuvimos que salir a las calles porque nadie estaba hablando, tanto a nivel nacional como internacional, de todo lo que estaba sucediendo. Habían 18 asesinados hermanos de mi región y realmente esto no se sabía a nivel internacional. También hacemos investigación, documentamos las violaciones a los derechos humanos, estamos en el trabajo de un documental comunitario también desde las voces de las mujeres de pueblos originarios. Y bueno, nuestro mayor esfuerzo es consolidar este liderazgo de las mujeres defensoras y desde el sur algunas recomendaciones. Bueno, no puede haber seguridad mientras se criminalice la protesta, se ignora el racismo estructural y el sistema debe reconocer. Nosotros consideramos que en Perú ha habido un golpe de Estado y que hay ahorita también el ejercicio de delitos de lesa humanidad. Hace unos meses murió otro joven también a manos de la policía. Que se garantice la participación plena de los pueblos, sobre todo de las defensoras de pueblos originarios de derechos humanos, el fortalecimiento de una educación cultural para prepararnos como mujeres a nivel internacional en las distintas regiones y aprender también de las formas de defensa de la seguridad humana de las mujeres de pueblos originarios y que se reconozca esta participación vinculante de la sociedad civil de pueblos originarios en la toma de decisiones regionales, que haya un monitoreo, que se consideren también nuestras prácticas ancestrales, que se invierta en el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y se aprenda cómo se utiliza la justicia especial para mantener lugares muy seguros en Perú, donde se ha votado a la policía desde la comunidad y pues se mantiene también una situación de paz y desde los conocimientos ancestrales. Gracias por este espacio. Nosotras seguimos en pie también tejiendo comunidad, seguridad, colectividad y buen vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana, por traer esta reflexión y esta perspectiva tan importante y necesaria. Antes se hablaba sobre la violencia política hacia las mujeres que están en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, pero nos parecía muy importante también traer la violencia que sufren las defensoras.
y los defensores también de los derechos humanos. Así es que gracias por traer esta perspectiva y por el trabajo que están realizando. Felicidades. Y vamos a continuar y finalizar este pequeño espacio de laboratorio de experiencias con Bárbara Jiménez. Adelante. Muchas gracias, Flavia, y a todas las que hablaron antes de mí. Muchas gracias también por compartir esas experiencias tan poderosas que están liderando desde el Perú. Nosotras desde Quality Now, bueno, apoyamos y acompañamos algunas de actividades comunitarias o algunos de los procesos comunitarios. No es algo que hacemos nosotras directamente y eso lo quiero reconocer, que estoy acá en representación de ese trabajo poderoso que hacen aliadas en las comunidades. Una de ellas que queremos destacar es un colectivo que se llama Las Comadres. Ellas están basadas en Pereira, en Colombia. Ellas tienen una estrategia integral de seguridad ciudadana con perspectiva de género. Son mujeres que viven en las periferias y con un abandono estatal inmenso y han sufrido desplazamiento interno, es decir, que se juntan en un barrio distintas comunidades que han sido desplazadas, ya sean comunidades indígenas o afro, en un espacio nuevo, ¿no? Ellas ahí también sufren mucha violencia territorial y enfrentan un riesgo desproporcionado al acoso y al reclutamiento para el conflicto armado. Ellas han desarrollado, son ¿verdad? Jóvenes que trabajan con espacios seguros con niñas y lo van trabajando el espacio seguro y el ocupar, ¿verdad? La ciudad desde la redefinición del arte. Usan la batucada y el arte para convertir estos espacios públicos peligrosos en territorios de resistencia. Trabajan también la autogestión, implementan un plan de salvaguarda que activa rutas comunitarias donde el Estado está ausente y también hacen como a nivel de gobernanza un proyecto que ellas denominan el Sancocho Comunitario, que funciona como una asamblea de seguridad y co-creación de mejoras. Para ellas, la seguridad nace de la organización de las mujeres, el cuidado colectivo y el arte las reconoce como agentes de cambio y no solo como víctimas. Además de este proyecto hermoso, hay otras iniciativas ya más como abarcadoras en la región de nuestras aliadas y las quiero mencionar porque se conoce muy poco el chatbot de Olimpia, que es una plataforma digital que la red de defensoras digitales ha estado utilizando es una plataforma, ¿no? Por WhatsApp de atención 24/7 que ofrece contención inmediata, detectando indicadores de riesgo emocional. También tiene un ecosistema como de la inteligencia artificial que utiliza 37 modelos de la inteligencia artificial interconectados para dar respuestas personalizadas y auditadas en segundos. También promociona, ¿no? Y trabaja desde el liderazgo feminista, tiene un algoritmo creado desde la visión de las víctimas y de las defensoras digitales liderando la tecnología feminista. Ellas dicen, ¿verdad?, las defensoras digitales y de toda la región, que esta tecnología de la inteligencia artificial debe ser utilizada como una herramienta feminista clave para ampliar el acceso a la justicia y es crucial invertir en soluciones que garanticen atención inmediata, anónima y sensible. Quería destacar que una plataforma similar, nosotros hemos conocido y hemos trabajado con ella ya más a nivel global, se llama Save You y es una plataforma similar que recoge y sirve como una comunidad de protección y apoyo, pero también en esa otra plataforma conecta con los operadores de justicia y les provee data e información al Estado que permite ampliar, es decir, como que desde la comunidad y desde la sociedad civil se están llenando esos vacíos, lamentablemente, de falta de acceso a la justicia que el Estado debe de proveer. Y este SafeU, si bien se creó en Eurasia, en cerca de Georgia, ¿no? En esa área, está ya siendo implementada en algunos estados de Estados Unidos. Otra plataforma que quería compartir, que es de mujeres africanas, yo sé que nosotras acá en Latinoamérica también ya hay un trabajo muy potente sobre empoderamiento de mujeres económicamente, ¿no? Con todos los temas de cuidado y de la autogestión, pero quería compartir esta práctica del Fondo de Mujeres Africanas, donde ellas insertan la seguridad alimentaria crónica, ¿no? Con la pobreza extrema y el alto riesgo de la violencia de género debido a la falta de la autonomía, que yo creo que las
varias de las políticas en nuestra región que nosotras hemos mirado y hemos evaluado, si bien es cierto, están trabajando los temas de cuidados, están dejando por fuera esa otra parte de prevención de la violencia doméstica y cómo ellas tienen que poder desmantelar el discurso del patriarcado en sociedades donde están, ¿verdad? Donde hay una narrativa de que la mujer tiene un rol en la sociedad y el hombre es el proveedor. Así que esas prácticas, hay otras prácticas más institucionales, como promotoras comunitarias, estas se conocen un poco más en la región, el botón antipánico y pulsera dual, por ejemplo, en Argentina, que permite también un seguimiento más cercano a órdenes de protección. Estas son también las salas especializadas de violencia basadas en géneros en Puerto Rico, que incluye violencia doméstica y también la violencia sexual, las hay poco, tenemos más unidades especializadas o fiscalía, pero salas especializadas donde integra incluso la comunidad y el acercamiento comunitario y las rondas comunitarias preventivas por parte de la policía, ¿verdad? Que no es necesariamente la que luego procesa los casos de violencia, contemplan estas salas especializadas. Quiero mencionar también un elemento en la importancia de los albergues, sobre todo en espacios como el Caribe cuando los albergues se convierten en los lugares primarios a la hora de responder ante los desastres climáticos. Y yo creo que fungen una función importantísima, tanto de liderazgo, son los que dan comida, son las que no, para eso no es que están construidas, están para proteger y sostener a las mujeres cuando son sobrevivientes de violencia, pero por falta del Estado responder de manera adecuada al impacto ambiental o al cambio climático, estos albergues tienen que responder sin apoyo económico, ¿no? Entonces los quería mencionar. Y por último, quería mencionar que no olvidemos el elemento de la reparación simbólica, ¿no? A través del arte, nos lo contaba la compañera del Perú, lo que ellas hacen para ocupar el espacio y la memoria colectiva desde el arte. Y de eso tenemos muchas experiencias en la región, desde México y Colombia, lo que es en Guadalajara, que aquel proyecto hermoso y poderosísimo que se llama De Sangre de mi Sangre, de donde las mujeres empezaron a tejer, no sé si lo recuerdan, y se expandió a distintos estados para recordar la voces de las personas desaparecidas, los feminicidios y la trata de personas, pero también para incidir a que se colocara en el centro de la agenda la importancia de seguir proveyendo acceso a la justicia y la prevención. Hay ejemplos buenísimos de reparación colectiva del arte en Kosovo y en el Congo, producto de verdad del conflicto armado y de las guerras que han vivido y cómo ellos han empezado a recopilar la memoria a través del arte y de lo que significa para ellos la cultura. Bueno, eso para mí es importante como dejarlo ahí porque creo que también hay un proceso de sanación colectiva que tenemos que seguir sembrando y que no podemos olvidar y que debe de estar también para nosotras que somos litigantes de litigio estratégico, ¿cómo empezamos a colocar esta reparación simbólica también como reparación en los procesos de litigio estratégico cuando vamos a la corte y no poder desmantelar o separar lo que es la protección y la atención a la prevención y la atención a la violencia de género, pero sino también cómo reparamos colectivamente a las comunidades donde esto impacta? Gracias, Flavia. Muchísimas gracias a ti, Bárbara, por compartirnos esa inmensidad de experiencias tan innovadoras y relevantes en los territorios. Nuestro mayor reconocimiento desde la CIN al trabajo que hacen las organizaciones sociales de mujeres. Es por eso que tiene tanta relevancia en el marco del trabajo que estamos realizando desde la CIN. Ayer les comentábamos que este foro incluso se enmarca en un proyecto que hemos llamado Alianzas Feministas para Fortalecer la Agenda por la Igualdad de Género, que es un proyecto que está contando con el apoyo del Gobierno de Canadá y hace posible que tengamos varias iniciativas, incluido este foro, pero otras actividades más que están buscando fortalecer a las organizaciones sociales de mujeres. Así es que nuestro reconocimiento al trabajo que están haciendo las tres compañeras desde estas organizaciones, al que hacen las panelistas también en el otro trabajo de activismo que vienen realizando y el reconocimiento al trabajo que están haciendo todas las participantes que están conectadas hoy y que representan a las organizaciones sociales en los distintos territorios, en las distintas comunidades a lo largo y ancho de nuestra región.